Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, vamos a pedir que quiten la alabanza. Mateo capítulo 14. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Mateo. También está en Marcos, pero vamos a utilizar a Mateo capítulo 14, versículo 21. Gloria a Jesús. Versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Van a haber algunos domingos de misiones que vamos a tener unos temas, los cuales vamos a estar trabajándolo ya poniéndolos alrededor de usted en la iglesia para que usted pueda, ¿verdad? Para que se familiarice. El próximo tema que vamos a estar predicando en el mes de febrero, gloria al Señor, será alcanzando al mundo uno a uno. Amén. Eso va a ser el último domingo de febrero. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor, Mateo capítulo, tengo aquí un poco de feedback, así me ayudan con eso. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte aquel. Y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Cómo estaba? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque los vientos eran contrarios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de ¿qué? Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase que tocar ¿qué? Para aquí está el borde de su manto. Tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron. Diga conmigo: y todos los que le tocaron quedaron. Y todos los que le tocaron quedaron. Todos los que estaban o los que tocaron. Los que tocaron, digan conmigo: yo soy de los que tocan el manto del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, hemos orado, estamos delante de ti. Sea tu nombre exaltado y engrandecido. Glorifícate por medio de tu palabra de una manera especial. Gracias por haber hablado a nuestra vida. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria al Señor. Amado, hablar de la palabra riesgos. De la palabra riesgos. Yo estoy seguro. Ese pesado ahí fue. A su nombre, gloria. Santo, mire que aquí el predicador se pone turbulento cuando escucha ese grito. Ayúdenme ahí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Ahí. La palabra riesgo. Y turbulencia es lo que me da mis pies cuando escucho a mi niña gritando. Mire, amado,
la palabra riesgos. Yo estoy seguro que en esta casa hay gente que pudiera aparecer aquí y hablarme mejor de lo que yo pudiera, del significado que yo le pudiera traer de lo que significa tomar riesgos. Yo sé que aquí en esta casa hay personas que saben, o sea, cuando digo saben, todos sabemos lo que significa tomar riesgos, pero cuando tú vives tan cerca de una decisión que realmente te trae tantos riesgos como poner en riesgo tu propia vida, pues creo que esa persona puede traer una mejor, ¿verdad? Puede explicártelo de una manera que más tú lo puedas más sentir, más entender. Habrá alguien aquí que me diga, sí, yo soy una de esas personas que pudiera hablarte de lo que es riesgo. Así que traer definición abundante de lo que es esa palabra, pues estaría de más. Porque de alguna u otra manera, todo el mundo aquí sabe lo que significa tomar riesgos. Unos pueden explicarle un poco más intensa su historia, y otros quizá un poco más leve, pero no deja de ser riesgosa. Porque tomar riesgo conlleva que algo se puede perder en esa decisión. Algo puedes perder cuando decidimos tomar una decisión que tendrá riesgos. Por eso vamos a estar predicando bajo el tema tomando riesgos a la voz de mi Señor. Amén. ¿Por qué? Porque de tomar riesgos todos podemos hablar, porque desde que nacemos hasta el día de hoy el mundo se encarga de ponerte y presentarte situaciones que tú tengas que tomar riesgos. Nuestra cultura, nuestra sociedad y cada parte de este mundo que nos gira desea que tú tomes decisiones de alto riesgo, pero en este caso, en el caso del mundo, de la sociedad, sus riesgos te van a llevar a unas consecuencias en las cuales usted se va a lamentar. Y probablemente aquí también hay gente que me pueda decir, yo conozco lo que es tomar riesgos, de las cuales me he tenido que lamentar. Y dejo mi mano arriba porque yo soy el primero que puede hacerlo. Y allá veo uno que dice, yo soy el segundo, tomo el segundo lugar ahí. Tomé riesgos que me tuve que lamentar, porque es así la sociedad del mundo y donde tú te crías y como tú te desenvuelves, pues eso es lo que quieres. Por ejemplo, el mundo te dice y la sociedad te dice que tú puedes tener, anoche creo que hablaba el hermano Jesús, llegó a hablar de eso, que puedes tomar decisiones de riesgo como tener relaciones sexuales antes de casarte y que tomes el riesgo. Y para colmo te dice que lo hagas también sin ninguna protección, que te tomes el riesgo. Esos riesgos por lo general y por estadísticas, pero estadísticas enormes, te dice que por eso es que vienen los embarazos no deseados, las enfermedades que posiblemente te acompañarán hasta el último día o sean las causantes de que tus días sean acortados, como otras consecuencias. También las relaciones de personas, amistades y personas que nos rodean, que son relaciones dañinas. Y se tomaste el riesgo porque quizás te agrada el chiste que hace, te agrada o tendrá algún otro beneficio, pero por lo regular de alto riesgo. Ese es el empuje y la presión de este mundo, sobre todo para nuestra juventud, que le dice, no, tira para adelante, dale, sigue hacia adelante, tómate el riesgo que te tengas que tomar. Y ahí es donde le tenemos que enseñar a nuestros hermanos, nosotros ponerlos en práctica, enseñárselo a nuestros jóvenes que tomar decisiones de alto riesgo o riesgosas que este mundo te ofrece no es conveniente para nosotros como hijos de Dios. Pero si tú escuchas la voz de Dios que te dice, toma esta decisión que tendrá riesgos, ¿qué usted tiene que hacer? Tomar la decisión. Aunque eso te cueste una relación, una amistad, una persona, algo te va a costar. Porque si tienes riesgos, porque algo te va a costar. Pero, ¿dónde están los valientes? Porque esas decisiones solo las toman los valientes. Los cobardes dicen, no, yo me quedo aquí, que aquí estoy más cómodo. Aquí yo me siento bien. Si de todos modos Dios me va a perdonar. Pero si Dios te va a perdonar ahora, usted se va a limitar de tener las grandes bendiciones y las promesas que Dios quiere desatar en tu vida por no querer tomar una decisión de alto riesgo que Dios te mandó a tomar. Ahora, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, que te dijo, toma esa decisión,
hazlo. Tendrás riesgo, pero Señor, es riesgoso. Hazlo. Tendrás el respaldo y el poder de Dios delante de ti para romper toda barrera que se interpone entre tú y esa decisión que tienes que tomar de parte del Señor. Pero la tienes que decidir tú. El Señor nunca te va a obligar. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí en la palabra del Señor? ¿Qué nos puede acompañar en este mensaje que nos va a traer una enseñanza divina? Yo podría hablarle aquí una hora completa y se pierden las palabras, pero cuando está la palabra de Dios de por medio, es la única que no va a regresar vacía. Aleluya, tendrá su fruto a su tiempo. Ahora bien, la palabra del Señor dice que Jesús envía a sus discípulos al otro lado, pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó que Jesús envía a sus discípulos solos en una barca al otro lado? Lo que sucedió es lo siguiente: estaban en Galilea y Jesús se acaba de enterar de que mataron a su primo Juan. Le cortaron la cabeza. Herodes mandó cortarle la cabeza a petición de una ceremonia que tuvieron, y la hija de su mujer pues le pidió eso a favor de su mamá. Lo que quiero que usted entienda aquí, que cuando Jesús se traslada a esta orilla de Galilea, ahí cerca del mar, en ese lugar desierto, porque Herodes ya estaba pensando que Juan había resucitado en Jesús. Dijo, porque hablaban de Jesús, la fama se extendía, seguía creciendo. Juan había sido bastante famoso también a consecuencia de eso y de sus denuncias ante la inmoralidad de Herodes. Entonces, que así terminó Juan. Entonces Jesús se entera que matan a su primo, le cortan la cabeza. Herodes está pensando que Juan resucitó en Jesús. Entonces Jesús se traslada a esta parte de las orillas de Galilea, allí cerca del mar. Y la multitud y la gente se entera, ¿y qué hizo? Se reunió allí. Y Jesús empezó a enseñarles y a hablarles. Pero ya dada la tarde, entonces Jesús ve a estas personas y los discípulos ven a la multitud, que dicen que eran más de 5,000 personas, escuchando a Jesús. Y los discípulos dicen, Señor, esta gente tiene que comerse algo. Envíalos a las aldeas, déjalos que ellas se vayan. Jesús les dice, miren, mis discípulos, yo no veo ninguna necesidad en que ellos tengan que irse. Tienen ustedes que comer. Y sus discípulos le dicen, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. No alcanza ni para que Pedro se coma. Mira, nada más con Pedro eso se da. ¿Qué vamos a hacer? Nada más salir a buscar los alimentos para alimentar a más de 10,000 personas. Porque recuerde que por cada hombre había 3 o 4 mujeres fácil, sin contar los niños. Si contaron 5,000 hombres, imagínense cuántas mujeres no habían. Aquí dicen que las mujeres dan más, y son más. Yo no sé si es verdad. ¿Dónde están las mujeres que dicen, si somos más y damos más también? Y hacemos más también. A su nombre sea la gloria. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, eso nos va a tomar días. Guillermo, nada más repartir y buscar de dónde. No nos alcanza lo que tenemos en el pote ahí guardado, no nos alcanza para saciar el hambre y la necesidad de toda esta gente. Jesús le dijo, eso también tiene razón mis discípulos. Es verdad que ustedes no lo pueden hacer, el que lo hace soy yo. Amén. Echen para eso. ¿Cuántos saben que el Señor lo puede hacer? Amén. ¿Cuántos saben que el Señor lo hizo? Amén. ¿Y cuántos dicen, Él lo hizo en mi casa, lo hizo en mi vida y yo soy testigo de eso? Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. El Señor le dice, echen para acá esos 5 panes y 2 peces. Dile a la gente que se reúne en grupo, que se acuesten, los quiero ver cuántos son, 50 y 100, porque Mateo no lo dice, pero Marcos sí. Y Marcos dice que hasta de la manera en que se reunieron, cómo se agruparon. Y entonces el Señor oró por los panes y los peces, soltó y dijo, van a repartir ahí, que esta gente ya están saciadas. Aleluya. Y ahí comenzó ese primer milagro en esta narración. Ellos comienzan a partir pan, a repartir pescado aquí y a repartir allá. Jesús, y aquello no paraba. La palabra dice que cuando todo el mundo se sació, no cuando ellos terminaron. O sea que cuando Saúl decía, yo quiero un pedacito más, todavía metían mano en la canasta y sacaban un pescado, sacaban un pez. No le preguntaban, oye, tú comiste. No, es que tú la ves así delgadita, pero ella come, ¿ah, Saúl? Ella come, dame 2 peces más, porque yo no podía ni con el primero, y ella terminó hace rato. No. Gloria a Dios. Ese chacho con un par ya yo estoy llena.
Y ellos seguían sacando. Y aquellos seguían soltando. Y cuando terminaron la gente de saciarse, porque eso vino el Señor a saciar nuestra sed, a llenar nuestros vacíos. Amén, amén. Entonces recogieron 12 canastas. Y dice que 12 canastas llenas. Amén. Porque el Señor no vino a dejar canastas vacías ni a media. Vino a llenar canastas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y luego de eso Jesús, ya terminada ese milagro, le dice a sus discípulos lo que leímos. Se me montan en la barca antes de que la gente empiece a sacar su celular y a sacarse selfie con el pan ahí en la mano y el pescado. No, pues, Señor, fírmame este pescado aquí, que yo tengo que llevar eso al pueblo y decirle lo que pasó aquí. ¿Ah? Y antes de que la gente le diga, Pedro, ven acá, vamos a tirarle un selfie con este pedazo de pan que saqué de ahí, esa canasta estaba vacía, de momento pegó salir pan de ahí. Y antes de que eso pasara y la fama se equivocara la gloria para dónde iba, Jesús le dice a sus discípulos, se me montan en la barca y se me van solitos para el otro lado y me esperan allí. Ese es el evangelio según Roberto. Gloria a Dios. Querido amado, el Señor le dice a sus discípulos, se me montan y se me van para el otro lado. Y yo voy a despedir a la multitud. Y dice la palabra en Marcos también que había mujeres que servían y ellas también ayudaron al Señor. Pero estaban allí para ayudar, para servir. Dice que Jesús dice, yo me encargo de despedir a la multitud, ustedes se me van. Y entonces yo los alcanzo. O yo voy a donde ustedes. Y cuando ellos se montan en la barca y se van, que Jesús termina de despedir la multitud. Y entonces Jesús decide no alcanzarlo, sino subir al monte a orar a solas. Cuando usted empieza a leer, usted se da cuenta que Jesús estaba buscando hace rato poder orar, poder estar a solas. Cuando se enteró lo de Juan, Jesús se fue a ese lugar desierto, pero allí la multitud no lo dejó hablar, ¿verdad? No lo dejó orar, no lo dejó quieto. Y cuando ahora tiene la oportunidad, se va al monte a orar a solas. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios, porque el sacar tiempo con Dios, porque el tú acercarte a tu Padre va a traer un beneficio que nada en este mundo, ni todo el dinero del mundo podría traerle a tu vida. Dentro de las crisis más grandes y dentro también de los momentos de paz y tranquilidad, sé que me trae un poco de agua y yo se lo voy a agradecer en el alma. Y también en los momentos de paz, en todo tiempo usted tiene que aprender a sacar tiempo con Dios a solas. Jesús nos los enseña, Jesús nos lo modela. Y siendo Jesús el Hijo de Dios, nos da testimonio de que ese es el mejor resultado para poder saber hacia dónde vamos a coger, cuál es la dirección que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Jesús estaba pasando un momento de crisis. ¿Qué crisis? Bueno, tenía un duelo. Había matado a su primo. Aparte de eso, también lo estaban ya empezando a perseguir a él. Y él tenía que tomar decisiones porque siendo todo Dios y todo hombre, él dependía de lo que el Padre le dijera y cómo el Espíritu lo iba a guiar para él en su cuerpo carnal no cometer un error según sus emociones, porque Jesús tenía emociones también. Y se fue a solas a orar. Y allí mientras él oraba, dice que se quedó solo, intimidad. Aprenda eso. Llévese eso con usted, no lo suelte. Esa es una de las disciplinas que a nosotros más nos cuesta, porque el enemigo no quiere que tú ores. El enemigo no quiere tampoco que tú pases tiempo a solas con Dios. Y tampoco tu carne quiere eso. Y cuando tú menos te das, cuando más tú quieres hacerlo, cuando sin darte cuenta, siempre hay muchas distracciones alrededor tuyo, porque mientras tú más quieres intimidar con Dios, Jesús, más alboroto el mundo hace para que tú no puedas tener ese momento con tu Padre Celestial a solas. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una razón, siempre va a haber algo. A mí, una de mis batallas más fuertes cuando yo trato de tener ese momento a solas y escucho a Besaida buscándome en la casa. Y porque yo la escucho y yo quiero atenderla. Hace poco me pasó que yo me voy a un baño en el cuarto de ella, que queda en la parte, ¿verdad?, que es más privado, y allí yo me encierro. Y ella rápido va a tocarme la puerta, a tratar de abrir con sus juguetes. Y yo sentía ese deseo tan grande de estar ese rato con ella. Y cuando voy a abrir, ahí mismo siento cuando el Espíritu me dice, de esa misma manera yo te estoy disfrutando a ti. ¡A su nombre sea la gloria! Y cuando yo escuché eso, que lo sentí dentro de mí, yo dije, wow,
Porque yo sé lo que estoy sintiendo por mi niña. Yo sé lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando. O sea, yo sé lo grande que es lo que estoy sintiendo. Cuando él me dijo eso, yo me quedé. Entonces yo dije, ahora yo tengo que disfrutar a ti. Yo tengo que aprender a ti. Yo soy el que tengo que aprender a disfrutarte a ti. Que sea lo más grande, que no haya más nada más grande que disfrutarte a ti, Señor amado. Aleluya. Y eso es algo que nos cuesta, amado. Nos cuesta, no se crea. Pasa eso y me pasa todos los días. Un trabajo todos los días. Pero así que aprendemos a disciplinarnos. Y entonces Jesús, cuando ya estaba orando, dice la palabra que allá en la barca estaba pasando algo. Los discípulos tienen que llegar ¿a dónde? Al otro lado. Genezaret. Pero los fuertes vientos y las grandes olas no les permitía pasar de la mitad. Dicen que los vientos les eran ¿qué? Contrarios. Gloria a Dios. Aleluya. Dicen que las olas que levantaban los vientos azotaban la barca. La embarcación donde tú estás montado, donde tú has puesto tu familia, tu esperanza de ver una familia restaurada, un hogar, de poder vivir dentro de esta sociedad que cada día trae amenazas contra tus finanzas, contra tus valores, contra tu vida y decir yo estoy en la barca. Pero dentro de la barca las olas tratan de hundir tu barca. Tratan de impedir que tú alcances el propósito. El Señor le dijo, ustedes tienen que llegar al otro lado y allá me van a esperar. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Pero había resistencia. Ahora bien, tú estás ahí. Igual que Pedro, Juan, Tomás, Felipe y los discípulos estaban ahí. Pero ¿qué dicen? ¿Qué usted cree que ellos hacían? Sentados, esperando que el barco se hundiera. No, ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Ellos sabían cómo trabajar el asunto. Ellos sabían cómo iban a bregar contra las olas o los vientos. ¿Qué tú crees que hacía Pedro? Felipe, levanta el ancla. Tomás, tira lo más pesado. Y usted se imagina a Tomás. ¿Dónde estaría Tomás? ¿Escondido? No, Pedrito. Hasta que yo no vea tierra y pueda tocar un poco de esa tierra, yo de aquí no me levanto. La palabra nos revela su carácter. ¿Usted cree que Tomás estaba muy pendiente? No, Tomás dijo, no muchachos, hasta que yo no vea algo seguro, yo no me levanto de aquí. Y Pedro, preguntándole a Felipe, Felipe, ¿se ve tierra? No se ve nada. La primera hora de la noche, la segunda vigilia de la noche, la tercera vigilia de la noche. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche, ¿sabe qué hora es esa? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sabe qué significa eso? Que es el momento más oscuro de la noche. Y en ese momento más oscuro de la noche, en ese momento donde usted puede estar seguro que todos trataban de visualizar un poco de tierra, un poco de costa a la vista, porque ya estaban cansados de luchar toda la noche contra los fuertes vientos y contra las olas. Y imagínense el terror de ver esa embarcación virarse aquí. Nadie sabe para dónde va a coger, qué vamos a agarrar para poder nadar. Y ahí está usted, dentro de esa turbulencia. No podemos decir que era una tormenta, porque la Biblia no dice que era una tormenta. Dice que eran vientos fuertes, que levantaban grandes olas y impedían que ellos pasaran de la mitad. Tenían que llegar al otro lado. Aquí hay gente que tiene que llegar al otro lado. Y se encuentran sacudiéndose dentro de unos fuertes vientos que le hacen resistencia. Que le hace resistencia a su vela, no puede levantar vela. Si yo intenté eso, no se puede. Cada vez que levanto la vela, me tira para atrás los vientos. Cada vez que trato de saco agua por aquí, se mete agua por acá. O sea, que resuelve un problema y se mete otro problema por otro asunto. Ya yo no sé qué voy a hacer. A la cuarta hora de esa cuarta vigilia, ya eso era para uno decir, bueno, aquí o nos morimos, que vamos, algo tienen. Porque aquí no pasa más nada. Ya nosotros hemos hecho todo lo que sabemos. Todos sus conocimientos habían sido invertidos. Nosotros invertimos nuestros conocimientos cuando debemos utilizar nuestra fe y caminar sobre lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Aleluya. Y Jesús se acuerda de sus discípulos. Espérate, mis discípulos, déjame alcanzarlos. Y la palabra dice que él rompió a caminar. Y tan sencillamente bajó la cuesta de la montaña. Llegó a las orillas de la playa. ¿Y el hombre qué hizo Jesús? Siguió caminando. Siguió caminando. Tan sencillamente, y me mojaré un poquito de las sandalias, pero eso no pasa más de ahí.
¿Por qué? Porque Jesús tiene una perspectiva diferente. Tiene una visión diferente de cómo ve las cosas. Él la ve desde el punto de vista de su Padre Celestial. O sea que su visión está por encima de lo que este mundo le muestra. Dice la palabra del Señor que cuando él estaba llegando a la barca, usted imagínese a Jesús llegando a la barca, quizás se recogió un poco su bata, ¿verdad? Su ropa. Iba él por ahí y las horitas le pasaban por el lado y él iba hacia la barca a ver a mi discípulo. Entonces, ¿qué vemos en la barca? ¿Qué usted cree que Jesús vio en la barca? Si acá afuera había un fuerte viento, adentro de la barca había una tempestad. ¡A su nombre! Ya yo veo a Jesús llegando a mi problema y diciendo qué clase de tempestad ha formado Roberto allá adentro. Lo envío en la barca y formó un revolú allí. Lo envío en lugar sólido, estable. Mas sin embargo, porque lo siente moverse, se siente hundir, se siente acabado. Ha luchado unas pocas horas de la noche y ya dice que aquí me muero yo en este problema y todavía el Señor no llega a rescatarme. A su nombre sea la gloria. Y allí el Señor caminando por los fuertes vientos, más adentro de la barca había una enorme tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor ve desde la perspectiva de tu problema un ángulo de paz. Tú ves desde la perspectiva de un lugar sólido que era la barca, de un lugar un poco más seguro, desde la estabilidad que el hombre te da. Y aún así, estando ahí, tú ves una enorme tormenta dentro de solamente unos 4 vientos y 2 o 3 olas que te quieren empujar. Lo que Dios quiere desarrollar en medio de ese problema es que tú desates tu fe y comiences a caminar dentro de la perspectiva de la visión de Dios. Aleluya. Al punto de cuando ellos logran ver algo moverse, usted no sé si quizás fue Juan o fue Pedro o quizás fue Tomás, pero alguien dijo, alguien ve tierra a la vista, y cuando miraron lo que vieron fue un hombre caminando por encima del agua. Ahora se puso peor la situación, Jesús. Ahora nada más estamos aquí que no cansamos de ver qué vamos a pasar, ahora se nos acercan los fantasmas también. Aleluya. Y empezaron a gritar, ¡un fantasma! Eso es lo que hace la crisis. Eso es lo que hacen las circunstancias difíciles, querido hermano David. Ya al punto que tú no puedes reconocer dentro de la terrible neblina de la oscuridad de la cuarta vigilia de la noche, cuando Jesús se está acercando para hacerte provisión, para hacer propicio a tu clamor. Y cuando Él se acercaba, ellos gritaban. Y Jesús lo oyó. Esta gente me han confundido con un espíritu, con un fantasma. Y Jesús le dice, tengan ánimo. ¿Por qué le dijo tengan ánimo? ¿Por qué le dijo tengan ánimo? Chachos, si ahí no quedaba ni media raya de... Eso estaba empty ya. Ya la reserva ellos la habían agotado ya. De lejos, de la oscuridad de la noche, Jesús le veía las caras que estaban así de largas. Aquella gente no tenía esperanza de nada. Jesús lo primero que le dice, ten ánimo, pueblo de Dios. Ten ánimo, pueblo de Dios. Ten ánimo, pueblo de Dios. Yo soy el que se acerca a tu barca. Ten ánimo, pueblo de Dios. Aleluya. Eran 12 allí, eran 12 nada más, que hay un poco más de 12. Ten ánimo que el Señor se acerca. Y entonces allí que se pone, aquí yo empiezo a predicar. Yo estaba solo en la introducción. Permíteme ahora hablarte de los riesgos. ¿Cuántos están listos para una hora más de predicación? No, estamos terminando ya, tranquilo. Y cuando Jesús se acerca y les dice, tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro dice, ya las olas y los vientos ya no eran el problema. Ya nadie estaba enfocado en eso. Ahora a ver quién se roba el show y se toma el riesgo. Había un problema, uno solo. Siempre pensamos que eran las olas. Ahora ya Jesús llegando. Pensamos que eran los vientos. Pero había solo un problema más. Aleluya. Él dice que es Jesús. Y yo estoy aquí, en esta barca. Y Pedro dice, muchachos, preparen los selfies, preparen el Facebook Live. Yo voy a hacerle una pregunta a eso que viene ahí. Y tan pronto él me conteste, usted tiene que grabar eso. Y le dice, escuche bien, somos nosotros, iglesia, somos nosotros. Y dice, espérate, esto está muy oscuro. Yo no estoy seguro si eres tú. Además, el ruido de las olas y los vientos no me dejan escuchar tu voz. No lo distingo. No estoy seguro si estoy escuchando bien.
Aleluya, no se crea que eso estaba tan silencioso como esto aquí, que parece un velorio. Aleluya, esta iglesia que hace un poco de ruido aquí. Y la gloria a Dios por lo menos. Sacude esa mano para ver que no estamos aquí enterrando a alguien. Aleluya, entonces ¿qué pasa? Pedro dice, si eres tú, ordena, manda a que yo vaya a ti. ¿Sobre qué? Sobre las aguas. Había un problema. Un obstáculo entre Jesús y Pedro. ¿Sabe cuál era? Que Pedro estaba esperando que él diera su palabra. Que Jesús diera la orden. Que se estableciera ese principio por donde Pedro iba a robarse el show de la película. Y Pedro solo esperaba que él hablara. Usted dirá, solo tenía que creer. Solo tenía que esperar la orden, la única palabra que tiene poder creativo, que tiene poder de restaurar, de afirmar las aguas, de calmar tu tempestad, es la palabra de Dios. Cuando nos movemos fuera de eso, usted puede estar seguro que tan pronto pusiera un pie fuera del agua, del barco, se iba a hundir. Gloria a Dios. Ay, yo me he hundido por estar tirándome sin escuchar a Dios. Gloria a Dios. Y lo único que faltaba, ahí el problema ya no eran las olas, ya no era el viento. Lo único que él esperaba era que Jesús diera la orden. Por eso es que el tema es tomando riesgos ante la voz de mi Señor. Gloria a Dios. Y él dijo, y quizá uno le dijo, hay riesgos. ¿Que tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? Y que él dice, no, yo me tomaré los riesgos que me tenga que tomar. La decisión yo la voy a tomar si él da la orden. Y Jesús le dijo la palabra. ¿Qué le dijo? Ven, diga conmigo, ¿qué te dijo el Señor? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Dijo, muchachos, preparen las cámaras. Se levantó la falda y se bajó de la barca y comenzó a caminar por encima del agua. Aleluya. ¿Cuántos aquí han experimentado caminar por encima del agua? Yo no sé usted, pero a veces nos enfocamos mucho cuando Pedro cambió su mirada. Pero sí, Pedro en ningún momento cambió su mirada, pero Pedro es el único que puede decir, yo caminé por encima del agua igual que el Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra de Dios. Le creyó a su palabra. Lo que Pedro tuvo que hacer es simplemente creer a la orden que el Señor le dio. Y ser obediente a lo que Dios dijo. Jesús no le dijo, bueno, si tú quieres estar seguro, tírate. No, Jesús le dijo, ven. Ven. Te dice a ti, ven. Si no te sientes seguro ahí, yo te estoy dando la orden de que vengas a mí, que yo no te echaré fuera. Yo soy quien puede resolver tu problema. Yo soy quien puede poner estable lo que te ha causado una crisis hasta la cuarta vigilia de la noche. Y tenemos un Pedro caminando por encima del agua, andando, afirmando en lo que es imposible, humanamente viéndolo. Humanamente observando lo que pasó allí, es imposible que eso suceda. Pero según la voz de nuestro Señor, lo que parece imposible para el hombre, ¿qué? Posible para Dios. Y pasa algo aquí en lo cual a veces nos enfocamos mucho más de los principios que establece esta parte que el Señor nos permite conocer. Y es que Pedro, mientras caminaba por encima del agua, usted se imagina a Pedro caminando por encima del agua. Pedro miró las olas de nuevo, escuchó los vientos y quitó su mirada de ese norte hermoso donde tenemos que permanecer. Pero cuando Pedro quita su mirada, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro sintió? Pedro sintió miedo, dice la palabra. Antes de que sus pies comenzaran a hundirse un poco, Pedro lo que sintió fue miedo. Donde Pedro comenzó a hundirse fue dentro de él. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Donde Pedro comenzó a hundirse fue dentro de él. Fue en su mente. Y de su mente después se hundió su corazón. Porque donde Pedro puso la mirada, puso su enfoque, puso su mente y su corazón. Fue en la palabra que su Señor le dio. Entonces Pedro podía dar ese testimonio a su suegra. ¿Cuántos aman a su suegra? ¿Cuántos saben que a su suegra fue primero que Pedro recibió un milagro? Aleluya. Pedro decía, yo tengo que recibir uno porque yo le tengo que contar a mi suegrita lo que el Señor hizo conmigo también. Aleluya.
Y allí estaba Pedro. Lo único que podía establecer ese milagro y mantenerlo y que él permaneciera mirando. Pero ¿qué hizo Pedro? Cambió su mirada. Y posiblemente cuando Pedro comienza a hundirse, usted podrá decir, a mí no me hubiese pasado eso. Yo no hubiese quitado mi mirada. Después de ver que el Señor alimentó a más de 5,000 personas. Después de ver todos esos milagros. Después de yo ser el que portaba la canasta, que veía cuando salían pescado y salían. Aparte de eso, yo había visto otro más de 4,000. O sea, yo soy testigo del poder de este hombre. Yo no me hubiese hundido. Se equivoca, hermano. Nos equivocamos cuando juzgamos eso. Hace rato el Señor multiplicó tus canastas. Hace rato tú pusiste tus pies en el agua y has caminado. Y hace rato tú también dudaste y también te hundiste. Hace rato tú escuchaste también cuando tú clamaste y dijiste, Señor, sálvame. ¿Cuántos aquí han dicho, Señor, sálvame? Señor, sálvame que me hundo. Señor, sálvame que me ahogo. Y mientras tú te vas hundiendo, aquí hay una palabra que el pastor nos enseñó. Dice que el Señor se asió de él. Yo no sé si usted se acuerda, pero ya van como 3 ocasiones que el pastor nos los ha mencionado. Cuando dice la palabra que el Señor se asió de él, lo hizo de él. Amén. No, aquí hay gente que no lo entendió todavía. Oye, lo hizo de él. Le voy a explicar esto. Gloria a Dios. Mire esto. Cuando dice que el Señor se hizo de él, lo que hizo fue esto. Y este es el Señor. Este es Pedro. Se hizo de él, lo que el Señor hizo fue esto. No nada más le dio la mano y lo levanta de ahí, sino que lo hizo parte de él. Y usted cree que el problema ahí era la fe. No, el Señor no toma una persona sin fe. El problema no era ese, porque el Señor no le dijo hombre sin fe. El Señor le dijo hombre de poca fe. Cuando el Señor lo toma, lo mira con ojos de amor. Lo mira con ojos de restauración. Lo mira con ojos de levantar y le dice, Pedrito, hijo mío, chico, ¿por qué dudaste si ya estaba llegando? Gloria a Dios. Aleluya. No fue un regaño. Aleluya. No le estaba haciendo un reclamo. Porque el mismo Señor nos enseña que esto no es de que tenga mucha fe, ni que tenga poca fe, ni que corra mucho tampoco. Es según su voluntad y como Él quiera hacerlo. Dice que aún tú tengas fe como un grano de mostaza, podrá mover una montaña. Aquí el problema no era cuánta fe Pedro tenía. Porque si Pedro no hubiese tenido fe, Pedro no se tira ante la voz de su Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese no era el problema. El problema simplemente era decirle, ven acá, papi, yo te hago parte de mí. Tú tienes que aprender a clamar que me necesitas a mí. ¿Qué me necesitas a mí? Aún tomando decisiones riesgosas ante la voz de tu Señor, tú me sigues dependiendo de mí. Y se asió de él, dice que lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? Dudaste. Un problema crítico en nuestra iglesia y en nuestro proceso es la duda. Esa enfermedad es la que tenemos que tener cuidado. No es medir fe, no es medir cuánto cree el otro, cuánto crees tú. No, es que tú trates de trabajar con la duda. La duda sí es la que te impide que tú puedas hacer las cosas, que tú puedas mantenerte sobre el agua. No es que tú te des cuenta que las olas son grandes, es que si las ves, no dudes. Enfócate, mira el norte, el blanco de nuestra soberana vocación. ¿Y qué pasa cuando lo levanta, lo salva? Dice que ellos terminaron la travesía. Ahora, escuchen bien. Cuando ellos terminan la travesía, llegaron a ¿dónde? A Genesaret. Les voy a decir lo que significa Genesaret. Significa jardín de riquezas. Mas sin embargo, cuando ellos llegan allí, que tratan de estar a solas, aparte, la gente se enteró que Jesús llegó allí. Y comenzó como hacemos nosotros, tocar las puertas a los vecinos. Mira, trae este niño enfermo, que aquí está Jesús. Gloria a Dios. Fulana, Jesús está ahí en la orilla del mar. Vamos, tráete a tu sobrina enferma. Tráete tu necesidad, tráete tu problema. La comunidad se encargó de regar la noticia y dice que se acumularon un montón de enfermos allí. Y lo único que le pedían al Señor, ¿qué era? Que lo dejara tocar, ¿qué? El borde de manto. Jesús, vente por aquí, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, te digo que esto te va a quedar pequeño. En la iglesia los escuché que dijeron que no le va a quedar pequeño a Jesús. Miren, gloria al Señor.
Jesús para que todo el mundo lo pueda ver. ¡Alá! Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando Jesús llegó allí, la gente cuando se enteró y empezó a recoger a todos los enfermos de la comunidad y a traer esa necesidad, lo único que le pidieron al Señor, ¿sabe qué fue? Deja que toquen el borde de tu manto. Lo que significa que le estaban pidiendo que tocara, mire, esa esquina del borde de su manto. ¿Sabe cuál? Exactamente el fleco. Esto que le linda, 4 esquinas. Solamente déjanos tocar esa esquina. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué ellos le pidieron al Señor eso? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva? Seré salva. ¿Por qué? Le voy a explicar. Deuteronomio y en el libro de Números dice que Jehová, Elohim, mandó a Moisés a que cada hombre sacerdote le pusiera a sus túnicas en las 4 esquinas esos flecos que simbolizaban la palabra de Dios. Diga conmigo, su palabra, su mandamiento. Son más de 600 los que ellos estudiaban, más de 200 eran mandamientos directos. Y cada vez, camina Jesús un poquito por ahí, llega al medio y regresa. Y cada vez que un sacerdote, un hombre caminaba con su manto, sigue caminando Jesús, la gente lo que veían colgando eran los flecos. Que mientras yo caminaba y estaba en una situación, miraba los mandamientos y la palabra de Dios, porque pasaban los hombres con los flecos. Y eso me hacía recordar, y el pueblo de Dios, los mandamientos del Señor, su palabra, algo que no puede quedarse en casa ni en el dash. No se puede quedar en la Biblia abierta allí, que la tiene muy bonita encima del armario, sino que su palabra siempre andaba con ellos, porque donde quiera que él iba con el manto sacerdotal, que también llamamos el manto de oración, cual también conocemos como el talit. ¿Qué pasaba cuando tú te parabas a orar? Jesús llegaba a la hora de orar. ¿Qué tú hacías? ¿Qué hacía? Se cubría y oraba. Amén. Esa intimidad, porque recuerda que cubrían su cabeza porque hay un Señor sobre ti. Amén. Amén. Y ahí está ese manto representando eso. Y Jesús cargaba su manto. Y usted carga a Jesús. Quiere decir con eso que usted carga ese manto siempre. Ese manto no se queda ahí. Pastor lo deja ahí. Pues, ese manto solamente es una sombra de lo que iba a acontecer en la iglesia. Es lo que tú llevas por dentro. Esos flecos son los que la comunidad ve. Cuando Jesús sale de su casa, el vecino lo que ve son esos flecos. La palabra de Dios. Cuando Jesús se mueve, lo que ve es que se mueve la iglesia. Se mueve la luz de la palabra de Dios, alumbrando en toda la oscuridad donde mi hermano Jesús se mueve. Ahí va Jesús con su fleco. Donde quiera que él se mueve, muévete Jesús, muévete Jesús. Ahí va con su fleco. Ahí va con la palabra de Dios. Ahí va luciendo lo que Dios está haciendo. Por eso dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Yo que venga del mundo, vengo caminando, y cuando él pasa, lo que pasa es la luz del Señor, porque ya él porta ese manto en todo momento. Tú lo portas también. Y la gente dijo, espérate, si tan solo mi amigo enfermo toca la palabra de Dios que porta el Hijo de Dios, si tan solo lo toca quedará sano. Dice la palabra que todo el que tocó la palabra, ¿dónde está la gente que ha tocado la palabra aquí? Dice que recibió. Dice que recibió sanidad. No todo el que estaba allí, no todo el que tocó. Y si eran muchos, Gloria a Dios. y si eran 2 o 3, todos tocaron. Era fácil. No. Bueno, ahí había que esperar. Gloria a Había Dios. como 300 más enfermos antes que yo, esperando. Oye, no hay tanto fleco para más de 300 personas. No, ahí había que esperar. Pero lo importante era llegar y tocarlo y recibir la sanidad. Gracias, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ahora yo quiero ver una iglesia que dice, no, yo me siento de toda comodidad, de toda estabilidad cómoda que este mundo me ofrece, y voy a tocar esa palabra que está dentro de mí hace rato, y voy a caminar sobre ella, aún tengo que tomar riesgos. ¡Aleluya! No, Dios, año 2019, que me quieres encontrar sentado aquí esperando que me traigan el manto aquí. No, eso llegó a